Buenos días, sin Heming, sin Heming. Gracias por haber colaborado en la producción de mi película Poesía sin fin. Es por eso que te estoy leyendo el tarot esta mañana. Lo único que sé de ti es que tienes un nombre inglés o americano, ¿no? Y además lo único que sé es que tienes 47 años. Para mí, yo creo que la vida normal de un ser humano sería 180 años. Es decir, para mí ni siquiera has llegado a la mitad de tu vida, pero has llegado en un momento en que 47 va a ser a los 50 años. Hay el mito que 50 años es la mitad de la vida actualmente. Entonces te planteas una pregunta básica. ¿Cómo aumentar el potencial de mis creaciones artísticas y devenir más perspicaz? ¿Cómo aumentar el potencial de mis creaciones artísticas y devenir más perspicaz? Es decir, devenir algo perspicaz significa darte cuenta más claro de lo que son las cosas, ¿ves tú? Es utilitario. Quiero darme cuenta más claro de lo que pasa, utilitario en un buen sentido espiritual, y aumentar el potencial de mis creaciones artísticas no pretende la perfección de tus perfecciones artísticas, pretendes aumentar el potencial, aumentar el poder. Es decir que, en cierta manera, en tu autoconcepto, te rebajas un poquitito a una persona que no está satisfecha totalmente con su percepción del mundo y que no está satisfecha totalmente con el poder, con la potencialidad de su ser, ¿no es cierto? O sea, que te colocas lejanamente, claro, en un estado de debilidad y en un estado de ceguera. El miedo es ser ciego, no ver las cosas. Y el miedo es no ser potente, es decir, no poder realizar las cosas. Sin embargo, eliges 3 números que son de una enorme potencia y perspicacia. Has elegido la fuerza, ¿ves tú? Y la fuerza, pues, es una persona que aquí tiene una rayita en el cuello, ¿ves tú? Como que vive en 2 mundos. El mundo espiritual, intelectual espiritual, como una especie de sombrero infinito. Y luego ella, con unos pies desnudos que tienen más de 5 dedos, está sólidamente parada en la tierra, sólidamente. Y tiene esta bestia, que es la potencia que tú dices, que tener más potencia, es de tener más fuerza creativa. Y ella ¿qué está haciendo con este animal? Lo está dominando. ¿Ves? La fuerza es la fuerza en el tarot de dominar al animal. O bien, es la fuerza del animal que domina tu intelecto. Y ahí está el miedo de ser conducido por la potencia de tus deseos. ¿Ves tú? Y luego tienes otra carta potentísima, el sol. ¿Ves tú? El sol es nuestro padre, madre, es la vida. Esa es la vida, ¿ves tú? Y aquí hay relaciones entre 2 seres profundas que han creado un muro con el pasado. Han roto el pasado, no roto, abandonado, y están creando un nuevo mundo. Es un nuevo mundo, una pareja que crea un nuevo mundo, entre ayudándose.
porque necesitan ayuda emocional. ¿Ves tú? Esta es la ayuda emocional. El sol te da todo, pero lo único que no te da es compañía corporal. Tú necesitas un cuerpo, ¿ves tú?, junto a ti. Y eso te hace desear ser perspicaz para comprender por qué la gente se acerca a ti. ¿Qué te pueden quitar? ¿Ves tú? Y aquí tienes otra carta poderosísima, el carro. El 7 es el número, en la serie de los números, es el número más activo, el más activo. Hay 9 números más un 0, y entre los 10 números, si contamos el 0 como número, el número más activo es el 7, porque va subiendo esto. Los números activos son el 1, donde está todo, el 3, el 5, y luego el 7, y por fin el 9. Pero el 9 no es tan activo porque es divisible por 3, mientras que el 7 es el pináculo de la potencia. Y tú la tienes, ¿ves tú? Pero la pides. Es decir, todo comienza en la fuerza que está en un tira y afloja con la sexualidad, creativa o no creativa, con el deseo, tira y afloja. ¿Ves? Ahora bien, el 11 tiene que ver con el 1, el mago. ¿Ves tú? El 11 tiene que ver con el mago. Aquí lo voy a buscar para mostrarte. Aquí está el mago. Tienen el mismo sombrero, ¿ves tú? Son de la misma familia, pero en la receptividad la bestia es fuerte. En la creatividad el mental es fuerte. ¿Esto? Entonces, aquí hay una unión que se puede hacer. Tener confianza en ti mismo. Esa es una unión, ¿no es cierto? Y el sol, pues se comunica con el 9. ¿Esto? Y aquí tienes tú una llama del sol general, ¿no es cierto? Una llama, una luz, llama general, que absorbe las energías del mundo y al mismo tiempo las crea, esa llama que invade todo. Y aquí tienes una llama particular que el ermitaño alza hacia la espiritualidad. Entonces tú, y aquí está esta llama, es del color de la bestia, del animal, aquí amarilla, luz, es lo más, bueno, el sol sería lo más espiritual, pero realmente lo más animal que tenemos. Es un inmenso animal que nos está pariendo a cada rato. Nos está matando y nos está pariendo. Y aquí está el ermitaño, que ha llegado al conocimiento y ha llegado al descubrimiento de su potencia individual. Y luego, después el 7, va con el 17. Aquí está, el 17. ¿Ves tú? El 17 es tan activo, inmensamente activo, como el 7. Pero el 7 es agresivo. El 7 se deja llevar, busca, no está satisfecho, está en la búsqueda el 7. Es nómade, en la búsqueda. El 17 es fuerte como el 7, pero ya no busca, está en el don. Ha encontrado su sitio, ha encontrado lo que es, ha encontrado su alma, su alma femenina interior, y está actuando sobre su territorio, está regando su territorio con su creatividad. Tú eres un artista. Entonces, ¿qué es tu arte? ¿Tu arte es para triunfar y para que te den? ¿O tu arte es para sanar el mundo? Es decir, mostrarle al espectador de tu obra
¿Qué es la belleza del alma? ¿Qué es la belleza que tiene una potencia en calma? No hay fuerza más grande que la fuerza en calma. No hay luz más grande que la luz interior. ¿No es cierto? Y no hay vida más grande que una vida completa y creativa entre el inconsciente, el deseo inconsciente y el deseo consciente. Digamos, entre la luz y la oscuridad, entre el yang y el yin, ¿no es cierto? Entre lo masculino y lo femenino, entre lo activo y lo receptivo. Todo lo que buscas ya lo tienes. Y lo que serás, ya lo eres. Y lo que fuiste fue la raíz de lo que eres y lo que serás. Eres una totalidad. En tu parte, en tu infinita pequeñez, contienes al universo entero. No necesitas más potencialidad, solo necesitas percibir tu potencialidad. No necesitas ser perspicaz, necesitas abrir los ojos y ver sin prejuicios, sin juicios y sin deseos. Ver transpersonalmente, ver, y agregas oír, olfatear, gustar, ¿no es cierto? Y tocar. Transpersonalmente. Una cosa es tocar con deseos sexuales, otra cosa es tocar con deseos creativos, otra cosa es tocar con deseos de tener en los brazos a alguien, con deseos de unión, otra cosa es tocar para ocultar y conocer, otra cosa es tocar para dominar, pero otra cosa es tocar simplemente para ver, para sentir nada más, sin ninguna finalidad. Ver dónde estás. Y te voy a decir que estás oyendo este tarot, ¿dónde estás? Estás en donde estás, que no es más grande que 1 metro cuadrado, que como una alfombra voladora está volando en medio de un universo que no tiene fin, inmenso, inmenso, inmenso. Y ahí tú vas sentado en tu cuadradito, en tu metro cuadrado, ¿no es cierto? Y sin embargo ese universo inmenso, 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 eres tú. Eres tú y soy yo y todos. El Bhagavad Gita dice, piensa en la obra y no en el fruto de la obra. ¿Qué es el fruto de la obra? El dinero, la fama, ¿no es cierto? El poder, ser súper centro y conocido y mejor que todos. Ese es el fruto, pero esa no es la obra. Y el Bhagavad Gita dice, crea tu obra como un sacrificio de tu ego. No crees tu obra artística como la afirmación de tu ego. Es como sacrificio de tu ego a la totalidad divina. Eso es todo lo que te puedo decir. Yo no doy consejos, yo no hablo del futuro. Para mí el tarot es un lenguaje sagrado y yo simplemente traduzco lo que este ser que se llama tarot, que he incorporado en mi inconsciente, me dicta. Ha sido un gran placer estar contigo.